Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro culpa alguna en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido.
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues al cielo. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Como recordábamos después de la lectura del Evangelio que narra la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén, aunque nos mandaran callar, gritarían las piedras. Y prueba de ello es que nosotros estamos aquí y que seguimos aclamando al Señor. Hemos escuchado el relato de la Pasión, relato, claro, es mucho más completo, entre paréntesis, y no es por hacer publicidad, pero esta semana hemos tenido la suerte de tener en los cines de Ponferrada una de las mejores series que se han hecho sobre Jesús, concretamente hoy a las 5 y mañana, lunes y el martes a las 9, sobre estos últimos momentos de la pasión de Jesús, este Closen, Los elegidos. Creo que tenga la suerte de tener tiempo, pues sería interesante. Es un paréntesis que creo que es oportuno, que conste que no es publicidad, pero sí lo es, claro. Que no es publicidad pagada, quería decir. Bueno, pues mira, la pasión, los personajes de la pasión se repiten constantemente a lo largo de la historia. Yo diría que quizá, de los principales protagonistas son los que gobernaban Israel, tanto el procurador romano Poncio Pilato, como el rey Herodes, como los que tenían la autoridad en el templo, el sumo sacerdote. Y ellos iban a lo suyo. Entonces Jesús no les interesaba. Y eso se repite exactamente hoy. A nuestros mandatarios Jesús les sigue estorbando. Pero claro, también tiene culpa ¿a quién? El pueblo. Aquel pueblo que había visto a Jesús hacer milagros, que le había escuchado con tanto interés, que había saciado su hambre en la multiplicación de los panes. Bueno, pues ese pueblo se deja manipular y a los 5 días aquellas palabras, bendito el que viene en nombre del Señor, se convierten en crucifícalo, queremos que sueltes a Barrabás. Y así tenemos hoy España y Europa, hay mucha gente que ha renegado de Jesús públicamente, o que un día le aclaman mucho y después se olvidan de él. Ay, bautizan con mucha ilusión a sus niños, pero ya ahí se acabó todo. Se acabó para muchos ese día acaba la educación cristiana de los hijos y el seguimiento de Jesús. No vuelven a participar en nada. Bueno, más adelante, sí, vienen las primeras comuniones, sí, muy bonito, porque las primeras comuniones se acabaron, se acabó Jesús, se cambia de opinión. Y así podíamos ir mirando, es decir, hay miedo al compromiso.
días de mucha euforia, como aquella entrada de Jesús en Jerusalén, pero después lo olvidamos, ya sin pensar en aquellos que realmente lo que quisieran es hacer desaparecer a Jesús de nuestra sociedad, eliminar todos los símbolos religiosos. Me hizo mucha ilusión hace un par de días ver una noticia en un pueblo de Vizcaya, donde mucha gente progre fue acudida allí a ver el derribo de una cruz, la cruz que es el símbolo por excelencia de lo que es el amor, vamos, que no hay símbolo más grande. Y allí van pues todos contentos y felices a ver cómo derriban la cruz. Oye, con tan, no sé si buena o mala suerte, que saltan 4 piedras y dejan a 4 personas heridas. Yo digo, qué bueno es Dios, que les perdonó la vida. Bueno, no sé si seguirían después gritando. En fin, es la señal de la estupidez de nuestra sociedad. Querer quitar aquellos símbolos que son tan importantes en nuestra vida. Pero después también tenemos personajes como Herodes. Cuando Jesús le interrogó Pilato, Jesús siempre le respondió, porque Pilato es un personaje también que se repite, era una persona que cumplía con su deber, sabía que Jesús era inocente, no quería matarlo, no sabía cómo hacer para que pero amigo, el pueblo le pidió, no, crucifícalo, suelta a Barrabás. Claro, Pilato fue cobarde porque se lavó las manos, igual que también hay muchas personas en el mundo actual que pudiendo hacer algo por mejorar el mundo, solamente buscan su propio interés y se lavan las manos ante los problemas. Y ahí tenemos el problema del hambre del mundo, el problema de la inmigración y tantos problemas, el problema de la gente que ya no tiene ni para un techo donde cobijarse. En fin, es un mundo ridículo y absurdo. Y a veces incluso a nosotros nos parece que es normal. No, que eso quiere decir que hay gente irresponsable que permite que esto suceda así. Pero, sin embargo, fijaros, cuando Herodes hacía preguntas a Jesús y trataba de interrogarlo y que hiciera algún milagro, es que Jesús no se rebajó a darle ninguna respuesta. Le pareció tan cínico, tan estúpido, que no le hizo caso ninguno. Sin embargo, él seguía insultándole, le puso un trapo blanco como para vestirlo de loco. En fin, si hubiera Jesús querido en aquel momento, igual que cuando cayeron aquellas piedras, podría haber acabado perfectamente con la vida de los que estaban allí. No lo hizo, por supuesto, porque Jesús no es vengativo. Y sin embargo, pues ¿cuántos hay que se creen más que el mismo Dios? Pero si son mortales, si sus días están contados, si son unos miserables en todos los sentidos. Bueno, pues es la historia que se repite. Pero también hay gente buena, por supuesto, los que acompañaron a Jesús hasta el último momento. Algunos llorando, otros ayudándole a llevar la cruz. Todos nosotros podemos también ser el cirineo. ¿Cuántas veces se aparecen en nuestra vida personas que realmente necesitan de una u otra manera nuestra ayuda? Bueno, pues ahí es el mismo Jesús. Personas que permanecieron fieles casi hasta el final, pero como Pedro, por ejemplo, pues tenían mucho respeto humano. Hoy día también influye mucho el miedo a lo que digan los demás. Hay gente que viviría la fe, pero hoy ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Qué van a decir? Tristemente, hasta Pedro fue así. Y así podríamos ir viendo todos los personajes. Por supuesto, la traición de Judas. ¿Cuántas traiciones hay también en el mundo de hoy? En fin, es la vida así. Y después, quizá, los personajes que aparecen también a la distancia, que es las autoridades religiosas, que también su fanatismo les llevó a acabar con Jesús. Mira, no hay cosa peor que el fanatismo religioso. Y a mí me parece que son detestables aquellas personas que intentan luchar desde fuera de la Iglesia contra la Iglesia, contra la fe. Pero más hipócrita me parece aquellos que lo hacen desde dentro de la misma Iglesia. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y reciente, de ayer o anteayer. Resulta que el Papa Francisco es un hombre, un profeta de nuestro tiempo. Sus mayores enemigos los tiene precisamente dentro de la Iglesia, igual que Jesús, sus mayores enemigos los tenía dentro de la religión del pueblo de Israel. Y entonces empiezan a decir de una manera u otra que si no es legítimo, que si no es verdadero papa, que si no hay que obedecerle, que si es un traidor, que si es un hereje. Bueno, pues resulta que en un momento el hombre pues sentía necesidad de salir a tomar un respiro. Dijo, mira, por favor, llevadme un momento a rezar a la Basílica de San Pedro.
Y llega allí en su silla de ruedas, con traje normal, como un enfermo, no va vestido de la sotana del Papa. Bueno, pues hay redes sociales que están constantemente criticándolo porque no salía vestido de Papa. ¿Pero dónde va ese facherío? ¿Dónde va ese facherío? Diciendo, es que no es verdadero Papa porque se avergüenza de llevar. ¡Qué ridículo! Y además decía, en una de estas decía, ¿imagináis a San Pablo II que no fuera con sotana? Digo, yo me pregunté y le contesté, no sé si lo leería, pues sí, no seas mentiroso. Juan Pablo II tenía, sobre todo cuando en los primeros años de Papa, la costumbre de disfrazarse con un chándal, unas gafas oscuras y un gorro, de ir a esquiar a la montaña al norte de Italia. Y uno de aquellos días, pues en un momento se quitó las gafas y había un niño que le dijo a su madre, mira mamá, es igual que el Papa. Y entonces el Papa le dice, ¿me parezco? Dice, sí, sí. Claro, el Papa le dijo al que le acompañaba, dijo, mira, vamos, porque es un problema, falta de seguridad. Ahora, es decir, hasta en eso mienten. Pero yo pregunto, ¿y cómo vestía San Pedro en los últimos momentos? ¿Qué traje llevaba el primer Papa en los últimos momentos de su vida? Ninguno, desnudo en la cruz. ¿Y cómo Jesús nos redimió? Sin ropa ninguna, desnudo en la cruz, aunque por pudor siempre se pone un paño. Entonces ahora critican al Papa porque va pues como un ser humano, como un enfermo, como una persona, pues como los demás seres humanos. Entonces es un mundo tan de locos por un lado y por otro, que ojalá que la celebración de la escucha de la Pasión, la celebración de la Semana Santa nos haga centrarnos en lo fundamental. El pecado existe, el Señor ha querido cargar con nuestros pecados, ha muerto por nosotros, tenemos que estar infinitamente agradecidos. Nos dejó, que lo celebramos el Jueves Santo, el gran regalo de la Eucaristía que nos congrega en tantos momentos importantes de la vida y sobre todo con su resurrección se adelantó a nuestra resurrección. Ojalá tomemos de verdad en serio esta Semana Santa.